Hola, bienvenidos a la biblioteca de los clásicos del fantástico. La moderna novela de terror, que nace en la segunda mitad del siglo XX, tiene unos padres creadores determinados que no están del todo claro exactamente quiénes fueron, aunque hay una especie de unanimidad, pero de cualquier manera no son esos dos que muchas veces se menciona como los creadores, como los que lanzaron este nuevo estilo de escribir narrativa de terror y concretamente novela, porque se suele mencionar en esta nueva tendencia que surge ya a finales del siglo XX, se suele mencionar a Stephen King y a Peter Straub, lo cual es algo injusto y que no es cierto, porque tanto uno como otro, y ellos mismos lo reconocen, tuvieron unos maestros previos que son sin duda los auténticos precursores de este nuevo estilo de novela, de narrativa, que combina lo fantástico, lo terrorífico tradicional con las preocupaciones de la vida moderna, sobre todo de la vida moderna que surge ya después de la Segunda Guerra Mundial y que cobra toda su fuerza en la década de 1950, que fue la década en la que el mundo desarrollado, principalmente Estados Unidos, Canadá también, se incorporan a la sociedad de consumo y en medio de una abundancia que empieza a extenderse, de una autosatisfacción, una plenitud en cubrir muchas de las que fueron las necesidades de las generaciones anteriores. La subalimentación acaba por desaparecer, los problemas de hambre, y por primera vez las personas de clase trabajadora comienzan a acceder a una educación superior y a trabajos de más calidad, de más categoría, digamos. También la cultura, el hábito de la lectura se extienden mucho más. Además, nace la televisión como medio de comunicación de masas y de entretenimiento, y en ese mundo es donde surge esta nueva novela de terror. No son, como digo, Stephen King o Peter Straub, que han llegado incluso a escribir alguna obra juntos, El Talismán, por ejemplo. No son ellos los creadores de esta novela. Ellos mismos han reconocido tener unos maestros anteriores inmediatos. Sin duda el primero fue Fritz Leiber, pero le sigue muy de cerca el que es unánimemente el gran introductor a la moderna literatura de terror y fantástica en general, que es el escritor estadounidense Richard Matheson, que nos dejó hace algunos años, en el año 2015, y que con sus primeras novelas abre ese mundo de preocupaciones moderna que nos introduce inmediatamente en un mundo desasosegante, que es un poquito lo que lleva a los protagonistas de estas historias, es bastante lo que lleva a los protagonistas de estas historias a desembocar en un mundo que es alienante, que es totalmente diferente de ese en el que estaban viviendo y en el que ya empezaban ellos a sentirse un poco ajenos, como buscando un encuentro con lo fantástico. Richard Matheson, con su primera narración de terror, Nacido de hombre y mujer, publicada en el año 1950, donde nos contaba una historia escalofriante sobre un niño mutante que es hijo de unos padres normales, pero que no sabemos por qué razón ha desarrollado unas características horrendas. Con esta narración que transcurre en un ambiente aparentemente normal en Estados Unidos, con esta historia corta enciende un poco el cohete que lleva hacia la moderna narrativa de terror. Después vendrían una novela extraordinaria, clásico ya, que es Soy Leyenda, desde el año, creo, 1954, y Soy Leyenda marca un comienzo, un giro, una vuelta de tuerca en la novela de vampiros, porque mezcla elementos de ciencia ficción a la narración tradicional del vampirismo, que es de la novela
de terror. Estos vampiros de Richard Matheson por primera vez no tienen que ver con esos vampiros de ultratumba de los que nos ha hablado, sobre los que ha escrito Bram Stoker o escritores como el ruso Alexei Tolstoy en su novela La familia del Burdalak. El vampiro tradicional, el vampiro de Polidori, o las vampiras más bien, de la narración Carmilla de Joseph Sheridan Le Fanu. Estos vampiros son unos vampiros más de ciencia ficción que de novela gótica, y así es, de hecho, la narrativa de Richard Matheson, una narrativa de terror con mucho elemento de ciencia ficción. Una novela que se enclava en este digamos, cruce de caminos, se establece en él, nos queda muy claro que es más terror que ciencia ficción, pero con mucho elemento de especulación científica o pseudocientífica. Es su novela del año 1956, El hombre menguante o El increíble hombre menguante. La terrorífica historia, porque es terrorífica, es desasosegante, de un hombre llamado Scott Carey que un buen día, mientras está de vacaciones con su mujer en el mar, en un pequeño barco, ve que una niebla misteriosa se aproxima hacia él, encontrándose él solo en la cubierta, tomando el sol, y lo empapa completamente. Y esa niebla, que no se sabe realmente de dónde ha surgido, si es alienígena o qué es, o es, como muchas veces se ha propuesto, una sugerencia de la radioactividad, del miedo que entonces existía a la radioactividad. Años más tarde sería una araña radioactiva la que picaría a Peter Parker en los cómics de Marvel y lo convertiría en el hombre araña, en Spider-Man, a diferencia de las nuevas películas que se han hecho sobre el tema, donde es una araña mutada, no radioactiva, pero en aquella época era la radioactividad la que inquietaba, la que era un poquito el tema, la oveja negra de la ciencia, con la cual la ciencia ficción y el terror estaban especulando muchísimo. El tema de la radioactividad fue una constante absoluta. Era en la época de los detectores Geiger. Incluso se querían buscar elementos radioactivos en determinadas partes del planeta donde no lo había. Se buscaba uranio, en muchas cosas. Hubo gente incluso que tuvo la pretensión de hacerse rica con esto. Pero es otra cuestión, y lo que nos centra es la aventura del desdichado Scott Carey, que con esa niebla, digamos, radioactiva que lo empapa, comienza un buen día, pasa a suponer que es a consecuencia de esa niebla cuando comienza su cuerpo a transformarse, a empequeñecerse, a menguar, en una palabra. De ahí el título original es The Shrinking Man, el hombre menguante. Se hizo una película muy buena, por cierto, en el año 1957, dirigida por Jack Arnold, cuyo título era The Incredible Shrinking Man, el increíble hombre menguante. De ahí el título de la reedición de la novela como El increíble hombre menguante, pero el título original de la novela era simplemente El hombre menguante. Ni que decir tiene que es increíble, porque la historia es, además de increíble, asombrosa, espeluznante, apasionante, de lo más estimulante. La historia de este hombre, al comenzar a menguar, es también un drama. No llega a la tragedia, pero es un drama porque su vida se hace pedazos. Él, cuando empieza a notar que se transforma, esto su mujer lo nota también, recurre, por supuesto, a la medicina. Va a ver a los médicos, los cuales lo someten a toda clase de experimentos, le hacen beber extrañas pócimas o preparados, y finalmente determinan que hay algo en su organismo que está provocando ese empequeñecimiento, pero no está claro qué, y desde luego no hay una solución para esto.
hay como una frustración que nos muestra también la desconfianza que existía hacia la ciencia en la sociedad norteamericana de la época. También, por un lado, el miedo a los experimentos que se estaban llevando a cabo con la radioactividad, el lanzamiento de la bomba atómica, las bombas atómicas en Japón habían dado también mucha carrera a esta desconfianza hacia la ciencia. Y en los años 50 el científico no era un ser muy apreciado en Estados Unidos. Tendría que pasar mucho tiempo todavía para que lo fuera, y la gente más bien se distanciaba. La medicina no ofrecía tantas posibilidades curativas como hoy en día, a pesar de que, como ya dije antes, era el comienzo de la sociedad de consumo. Ya estaba Estados Unidos metido de lleno en esa sociedad de consumo, y aunque también los fármacos ya abundaban, respondían no daban la confianza que dan hoy en día. De cualquier manera, este pobre Scott Carey comienza a empequeñecer y su mundo comienza a transformarse. Es él el que se transforma, pero inevitablemente el mundo ya no es para él lo que era. Comienza a tener que no solo a cambiarse de ropa, primero llevando ropa infantil, comienza a ser confundido con un niño. Hay una escena terrible en la que un individuo borracho lo recoge en un coche, y este individuo resulta ser un pedófilo que intenta toquetearlo porque lo confunde, porque era totalmente confundible con un niño de 12 años. Tiene que escapar del coche, es un adulto, ni que decir tiene. Ya las relaciones maritales se le hacen pedazos. Tiene que trasladarse incluso a vivir a una pequeña casa de muñecas. Es atacado por el gato gigantesco, convertido en una bestia terrible. Finalmente se va a vivir con una familia de enanos, pero incluso sigue menguando, y resulta ser al final más enano que los enanos, porque se convierte en un ser que no para de empequeñecer. Termina por accidente rodando las escaleras del sótano, donde le ocurren ya las aventuras más terribles, más terroríficas, porque en ese sótano siniestro, convertido en un universo entero para él, donde hay botes gigantescos de pintura como edificios, por ese sótano ronda una araña, una viuda negra gigantesca, que es un icono ya clásico tanto de la novela como de la película que se rodó, y es uno de los mayores, las imágenes más impactantes del cine fantástico. La portada a la fuerza tiene que reproducir, muchas veces ha reproducido la escena de ese combate terrible que él tiene con la araña. Se convierte en una especie de caballero mítico, luchando en un mundo mitológico con bestias gigantes. La araña es para él de unas dimensiones, bueno, es un monstruo, es unas dimensiones gigantescas, y es como si un alienígena hubiera caído en nuestro planeta y él tuviera que se enfrenta con una aguja de coser, que es una lanza para él. En realidad, lo que notamos es que el mundo se transforma, y de mundo es universo ya, mientras él sigue empequeñeciendo, cayendo cada vez en mundos más y más pequeños. Ya todo lo que lo rodea a él, todo se hace tan gigantesco que es distante. Es como si el mundo real ya fuera un planeta lejano. Lo único que no cambia de tamaño son las estrellas. Las estrellas lejanas, gigantescas, a millones de kilómetros, son igual para todo el mundo. La conclusión a la que llega el desgraciado Scott Carey es que siempre existirá, él es un creyente al parecer, siempre existirá Dios para acordarse de él, y le hará descubrir un nuevo mundo. Dentro de ese mundo, tal vez nuevos seres, y ese mundo es hacia el que él corre un poco esperanzado. Toda la novela no solo es terrorífica, es además desesperante, porque cada capítulo es algún centímetro menos en el decrecimiento de este hombre. Si un capítulo se titula 8 centímetros, el siguiente puede titularse 5, y así constantemente. Es una cosa, 1,72 m, ¿no?
llega en un momento dado un hombre que medía más de 1,90 m, porque como muchos de los héroes de Richard Matheson, este individuo era grande, rubio. Matheson era hijo de inmigrantes noruegos, y también el protagonista de la novela Soy Leyenda era un individuo rubio de ascendencia anglo-alemana. La cosa que tienen en común, tanto el hombre menguante como Soy Leyenda, es esa especie de síndrome de último hombre, de último ser en la Tierra. Le ocurre al protagonista de Soy Leyenda y inevitablemente el protagonista de El hombre menguante, Scott Carey, también se convertirá en una especie de último superviviente, porque en ese mundo al que va a parar él es diferente. Él es también una leyenda. Él también puede decir, como al final de la novela Soy Leyenda, I am legend. Esta novela se recuerda aún mucho por la película, que como ya dije es de un año posterior a la novela, y que tuvo un éxito inmenso. Es un clásico absoluto del cine fantástico, uno de los grandes éxitos de Jack Arnold, especialista en monstruos gigantes, en insectos que se agrandan. Los años 50 fueron una década muy pródiga en esto. No tienen nada de sorprendente que se fijara en esta novela para convertirla en película. La diferencia es que esto no es una invasión de otro planeta como ocurría en Us and Them, La humanidad en peligro en español, donde son seres de otro planeta, ¿no? o un influjo de otro planeta lo que hace crecer a los insectos. Muchas películas de este tipo se hicieron. Es todo un género, el de insectos gigantes. El hombre menguante va por otro camino. No trata de insectos gigantes, aunque aparezca esta araña, que no es un insecto por lo demás, es un arácnido. Pero él igual podría enfrentarse con insectos que para él son gigantes. El hombre menguante es una gran metáfora de ese alienamiento del ser humano en una sociedad ya adocenada, una sociedad de consumo masivo, como eran los Estados Unidos en los años 50. Así se vio la novela, sin duda. Probablemente el público que vio la película no lo relacionó con esto, pero esta era la intención de Richard Matheson, el creador de esta narrativa de terror. Un autor que además escribió infinidad de guiones cinematográficos, muchos de los relatos que inspiraron la serie de Twilight Zone, que es Los límites de la realidad en España, o La dimensión desconocida en América Latina. Esta serie, o después Amazing Stories, muchas series televisivas, Night Gallery, se inspiraron en relatos de Richard Matheson o recurrieron a guiones de Richard Matheson. Escribió mucho, sobre todo narraciones, y entre sus novelas, además de El hombre menguante y Soy Leyenda, destaca una maravillosa de fantasmas que es Hell House, la casa infernal, llevada también al cine ya a principios de los años 70, en una maravillosa película. Y bueno, todo lo que tocó, todos los géneros que tocó, desde el terror a la ciencia ficción, a la mera intriga, lo hizo magistralmente Richard Matheson, una de las grandes pérdidas de la literatura fantástica. Es toda una aventura encontrarse con este mundo, este extraño universo al que nos lleva, con esta araña gigante que es tan terrible como la araña Shelob, ella la araña del Señor de los Anillos. Es como ya he dicho, un mundo fantástico al que él va a parar sin moverse siquiera del radio de acción de su casa, porque al empequeñecerse, va cayendo en microuniversos cada vez más diferentes. ¿Quién sabe lo que hay en el mundo subatómico? Eso que ahora está investigando tanto la física cuántica. ¿Quién sabe qué mundos, qué universos nos esperan ahí? ¿Qué realidades paralelas tan tremendas podemos encontrar, como las que le esperan a Scott Carey a la conclusión que él llega al final de la novela,
cuando sale corriendo, como él dice, hacia su mundo de maravilla, su nuevo mundo de maravilla, despidiéndose de todo lo que había sido su vida anterior, dejando tal vez incluso de ser humano en su transformación eterna. A ese mundo de maravilla nos llevan todas las novelas y relatos de Richard Matheson. Entrad vosotros también en ese mundo. Es inolvidable. Gracias.